Durante décadas, pertenecer a la clase media era sinónimo de estabilidad. Era la promesa de que si trabajabas duro podías realmente permitirte un hogar, criar a tus hijos y simplemente ahorrar para el futuro. Y de vez en cuando darte algún capricho. Bien, hoy en día esa promesa ahora mismo se está desvaneciendo. La clase media, tal y como la conocemos, se está encogiendo. Y lo inquietante es que muchos no se están ni dando cuenta hasta que ya sea demasiado tarde. Bien, en este vídeo voy a explicarte el por qué está desapareciendo, cómo está afectando a millones de personas y lo más importante, qué puedes hacer tú para no ser el siguiente en caer. Bien, quiero que visualicéis ahora mismo una cosa. Hace 30, 40 años, una simple persona trabajando podía realmente mantener a toda su familia. Básicamente tenía un sueldo estable, podía comprar una vivienda, pagar las facturas, ahorrar cada mes y hoy, incluso con 2 sueldos, estamos hablando de que muchísimas familias apenas logran cubrir los gastos básicos de cada mes. Y si encima aparece un imprevisto como la avería del coche, una factura médica o simplemente una subida de alquiler, sus finanzas empiezan a tambalearse. Y bien, no es que la gente de hoy no trabaje duro, simplemente trabajan más horas en empleos que normalmente son más exigentes o te exigen una mayor formación que nunca. Pero como digo, el sistema ha cambiado y en este nuevo sistema la clase media ya no está protegida. Está básicamente en riesgo de desaparecer. A día de hoy la clase media no es simplemente una franja de ingresos, básicamente es un estilo de vida que te permite mantener un equilibrio, es decir, cubrir tus necesidades, pero también acceder a ciertos lujos o incluso poder ahorrar en el futuro. Actualmente en España la OCDE define como clase media a los hogares que ganan entre el 75% y el 200% del ingreso medio nacional. Básicamente, traducido entre tú y yo, estamos hablando de que ganen entre 1.300 y 3.500 euros al mes, netos para el hogar. En 2005 el 65% de los españoles estaban en esta categoría. Actualmente estamos hablando de que esto ha bajado a más del 53% en menos de 20 años. Básicamente lo que significa es que millones han salido de clase media para dirigirse a otra clase, que puede ser clase rica o clase pobre. Dirás, bien, eso está bien, ¿no? Vale, el problema es que la mayoría de estas personas se están dirigiendo hacia la clase baja, es decir, la precariedad económica. Y probablemente te estarás preguntando que por qué te importa o por qué quieres saber esto. Bien, básicamente porque cuando la clase media se empieza a encoger, se empieza a debilitar, toda la economía sufre. Y son básicamente los que más consumen, los que sostienen el mercado interno y los que invierten en educación, vivienda, negocios, entre otras. Básicamente, sin una clase media fuerte, este equilibrio de la economía se rompe y pasamos a tener una clase en la cual sean ricos y pobres. Bien, una pregunta clave que podemos hacernos es ¿qué está realmente destruyendo a la clase media? Bien, un primer ejemplo básico podría ser, por ejemplo, el coste de la vida. Básicamente en España estamos hablando de que el salario ha subido de media un 23% respecto al año 2000. ¿Qué pasa? Que todo el precio de las demás cosas ha subido un porcentaje mucho mayor. Por ejemplo, la vivienda ha subido un 200%, la comida un 65% y la energía estamos hablando de más del 100% en la última década. Básicamente esto significa que aunque tú ganes más que hace 20 años, lo que puedes comprar con tu dinero es mucho menos. Un segundo punto podría ser la inflación real de los gobiernos, que simplemente anuncias cifras oficiales que parecen controladas, pero realmente estamos hablando de que no tiene ningún tipo de sentido. Básicamente estamos hablando de que en productos básicos la OCU calcula que la cesta de la compra subió aproximadamente un 12% en 2023, el alquiler un 7% y la electricidad un 24%. Esto es como si cada mes te quitaran una parte de tu sueldo sin que te dieras cuenta. El tercer escalón que podría determinar esto sería básicamente el peso de la deuda. Básicamente tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas a 30, 40 años. Bien, quiero que tengáis en cuenta que el Banco de España confirmó que casi la mitad de los hogares tiene alguna deuda activa. Estamos hablando de que muchos de esos hogares no podrían ni mantenerse más de 3 meses sin ingresos. Sí, básicamente están viviendo la vida al límite. Y por último podrías hablar de impuestos visibles e invisibles. Básicamente más del 40% de lo que gana un trabajador medio se va en impuestos, ya sea por IRPF o sea por el IVA. También, como digo, hay tasas en cada factura, cada litro de gasolina, cada compra que hagas, pero tú realmente no estás viendo que los servicios públicos estén mejorando al mismo ritmo. Algo de lo que también tenemos que hablar es de la generacionalidad y de la pérdida de oportunidades. Básicamente estamos hablando de que nuestros padres tenían menos estudios, pero tenían también más oportunidades. Simplemente compraron una casa en 8 o 10 años, tienen un empleo estable donde podían durar décadas y podían criar hijos sin endeudarse hasta el cuello. Bien, hoy, incluso con 2 carreras, un máster, los jóvenes realmente se están encontrando con contratos temporales, sueldos bajísimos y alquileres que ya podemos ver todos que están desorbitados. Básicamente os pongo un ejemplo. Imaginad que un joven gana 200 euros y paga 800 de alquiler. Básicamente destina 2/3 de su sueldo simplemente a la vivienda. A esto añádele luz, agua, internet, transporte, comida.
Bien, básicamente no tienes dinero ya ni para ahorrar ni para invertir. Y esto simplemente no es una mala gestión individual, es simplemente el sistema que está encarecido y está haciendo que se precarice el empleo. Y una pregunta clave que tenemos que hacernos también es ¿qué pasará en el futuro si realmente no hacemos nada? Bien, si esta tendencia continúa, básicamente en 20 años la clase media será directamente una minoría o habrá desaparecido. Esta generará una sociedad, como digo, más polarizada, ricos, pobres, que simplemente dependerán del Estado. Y el Estado, como digo, encima estará sobrecargado porque no podrá sostener el nivel de ayudas actual. Básicamente lo que significa es que estamos hablando de que habrán menos accesos a las viviendas en propiedad y, obviamente, más jubilaciones insuficientes en una generación entera que no conocerá la estabilidad ni financiera que tuvieron sus propios padres. La clave está en cómo tú puedes realmente protegerte y no ser el siguiente o que te pille la liebre. Bien, básicamente es importantísimo que controles cada euro de tu salario, de tu cuenta o de tu banco, de donde tengas el dinero, básicamente, que controles mucho dónde destinas cada euro, ya que como lo gestiones mal, como digo, te va a pillar la liebre. Para ello puedes eliminar, como digo, deudas malas, que básicamente si pierden valor y pagas intereses estás perdiendo literalmente el doble. También es importante que diversifiques tus ingresos, simplemente que hagas, como digo yo siempre, porcentajes, que destines una parte de ahorro, una parte de caprichos, una parte de inversión, etc. Básicamente cuando el sueldo está diversificado simplemente te permite tener más libertad. Una parte, como digo, es importante que la inviertas siempre y de manera constante para que en el futuro crezca con el interés compuesto. Básicamente simplemente necesitas tiempo, necesitas gran cantidad de dinero, pero como digo va por el tiempo, así que cuanto más joven, antes mejor. También es importante que te formes en finanzas personales y en educación financiera. Básicamente, si lo comprendes, estarás jugando un juego completamente diferente que mucha proporción de la gente que sinceramente ni se dedica a entenderlo. Lo que quiero que quede claro de este vídeo básicamente es que la desaparición de la clase media no es ni inevitable a nivel individual, pero si seguimos jugando según las reglas que nos están imponiendo desde arriba, simplemente no podrás cambiar todo el sistema y obviamente eso coincide en que va a quebrar. Pero tú, como digo, sí puedes realmente decidir qué vas a hacer con tu propio dinero porque realmente te estará afectando a ti. Y como digo, esto se empieza hoy, no tienes que decir no, empezaré mañana o la semana que viene, no, empiezas hoy y ya digo, como digo, cuanto antes empieces, básicamente tu futuro antes sale cargado. Ahora sí que sí me despido, confío en que os haya gustado el vídeo, dejaros vuestro like, vuestro comentario, vuestra suscripción y nos vemos en el siguiente. Chao.